Volvemos Bueno, con Macondo y nos vamos, hola, para Sudamérica. Leandro, adelante, adelante. estoy, pero estás hablando vos. Qué bien que salís. Nos vamos para mi querida patria, donde no estoy en este momento, pero no deja de ser mi querida patria, porque lo bueno de esta época es que algunas cosas uno puede decir que son muy visibles, a veces como demasiado visibles. Y en este caso han pasado, yo diría, tres movimientos que voy a enumerarlos para abrir el debate, desde la diplomacia estadounidense hacia Argentina. En primer lugar, el Fondo Monetario Internacional, cuyo actor dominante y decisorio es Estados Unidos, aprobó un nuevo préstamo millonario para la Argentina. En segundo lugar, desembarcó el secretario del Tesoro de Estados Unidos a Argentina. Y en tercer lugar, desembarcó el jefe del Comando Sur, que de hecho está en este momento en Ushuaia, en ese rincón estratégico donde se une por el sur el Atlántico y el Pacífico. Y por si faltara poco, en medio de todo esto, Kristalina Georgieva hizo una declaración por lo menos polémica. Voy a leerla y voy a leer su aclaración porque vamos a poner todas las cosas. Luego de haber desembolsado parte del dinero a Argentina, dijo Kristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, que, abro comillas, es muy importante que en las elecciones de octubre, las de medio término que van a ser ahora, la Argentina no descarrile la voluntad de cambio. Claro, se armó un escándalo porque se acusó, a mi modo de ver, con razón a Georgieva de hacer campaña por Javier Milei de forma explícita después de llenarle los bolsillos y la de los especuladores financieros, pero en realidad ella aclaró después que el mensaje no era para, entre comillas, los argentinos, sino al gobierno, para que el gobierno siguiera por la actual senda. Un intento de aclarar que terminó, para mi modo de ver, casi oscureciendo un poco más. Pero en todo caso, en muy poquitas semanas, el Fondo Monetario, el Tesoro, el Comando Sur, todos desembarcando en Argentina, diciendo acá es donde tenemos ahora esta central y claro está, el hombre, como dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, es Javier Milei. Lo dijo como tres veces en su alocución. Así que, bueno, visible y muy notorio lo que está pasando. No sé cómo lo están viendo. Nosotros lo comentamos algunas veces, no sé si en este programa o lo comentamos en la base, que es efectivamente muy notorio el papel que Estados Unidos le está otorgando a Argentina en el marco de su geoestrategia. Y ahí tenés los préstamos récord del Fondo Monetario Internacional, los últimos 20.000 millones que se suman a los otros 45, 44.000 millones, Marcos, si me equivoco, corrígeme. Las declaraciones de Bessent, que yo, de hecho, no, se me pasó por completo el hecho de su visita, pero hace poco estaba diciendo que Estados Unidos estaría dispuesto a abrir una línea de crédito adicional para Argentina en el caso de que estos 20.000 millones del FMI no les sean suficientes y siempre y cuando siga el curso económico que ha tomado el gobierno de Milei. Y después, obviamente, la visita de este nuevo jefe de Comando Sur, Alvin Halsey, que va igual al mismo lugar al que ha ido su compañera, su predecesora Laura Richardson, ¿no? Que va a Ushuaia, ¿no? Con lo cual se está empezando a hablar de las bases militares, de la instalación de, bueno, pues de equipos de militares estadounidenses en el territorio de Argentina, lo cual ellos no lo están diciendo explícitamente, hablan de la seguridad, del comercio naval, de los mares y tal, pero bueno, todo esto se enmarca dentro de la confrontación con China, que es una confrontación de momento principalmente naval. Por eso van a por el canal de Panamá, por eso están hablando con Noboa para recuperar las bases en Galápagos, para recuperar las bases militares, aunque la constitución ecuatoriana lo prohíba, y por eso están ahora mismo en Argentina, para asegurar toda esta zona. Después tenemos otros, alguna vez hemos hablado de los choke points, de las zonas
de circulación marítima más activas en el mundo, donde ya han puesto su ojo, pero esto está clarísimo y esto cumple, forma parte de una estrategia general de un confrontamiento con China en el que a Latinoamérica la están metiendo en el paquete, claramente. Yo quiero decirles que lo de Cristalina Georgieva, haciendo campaña, después ella salió a aclarar y decir, no, porque ¿qué dice ella? Va a haber elecciones, esperemos que se mantenga la misma voluntad de cambio, obviamente es el Fondo Monetario haciendo campaña electoral, después ella dice, no, pero me refiero al gobierno, no a los votantes. Exactamente el matiz cuál es, porque si estás planteando que se mantenga la misma voluntad del mismo gobierno, con la misma línea, estás planteando también una línea electoral. Pero a pesar de la torpeza de Cristalina Georgieva, que la dejó así en bandeja para que, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner hiciera el tuit ese del Che Cristalina, ¿no? O sea, hiciera la transición del Che Milei al Che Cristalina. Eh, Hay algo del orden de lo insólito. Argentina tenía 41.000 millones de dólares ya de deuda con el Fondo Monetario, antes de aprobar este préstamo, ¿sí? Por la deuda contraída cuando el gobierno de Macri utilizaba para financiar una fuga, abiertamente, no hay discusión posible. Con estos 20.000 millones de dólares más, de los cuales ya hay un desembolso de 12.000, asciende a más de 50.000 millones de dólares la deuda. Observemos que el país que viene después es Ucrania, veníamos hablando de Ucrania, ¿no? Con una deuda de 14.000 millones de dólares. 14 O mil sea, millones. y Ucrania está en una guerra sostenida por los Estados Unidos y por supuesto con todo el financiamiento que han logrado dirigir para ahí diferentes actores. O sea, es insólito, observemos la comparación, ¿no? Es 3 veces más, no, 4 veces más prácticamente que la deuda de Ucrania. Entonces, ¿qué puede hacer Cristalina Georgieva, que por otra parte está instrumentando el apoyo del fondo, pero es una política de los Estados Unidos, como había sido también en el caso de Macri? ¿Se acuerdan que en ese caso el representante de Estados Unidos era Clever Carón, ¿no? El que dio la orden de darle la plata. Eh, Tienen que pedir que salga, que sí, que se mantenga el gobierno. La lógica del fondo no puede ser otra, porque cualquier otro va a tratar de discutir esa deuda que es a todas luces insustentable. Es un planteo casi que delirante. Darle deuda para cubrir vencimientos, porque está planteado así, que con una parte de la deuda se pague vencimientos del propio fondo. Es una cosa, bueno, en fin, es un programa de sumisión de la Argentina, de establecer unas condiciones donde nadie pueda hacer nada. Ningún gobierno, por más popular que sea, pueda salir de ese brete, ¿verdad? Ahí en Sí, esa declaración que citó Marco, había también una puntualización de Cristalina precisamente sobre la economía argentina, ¿no? Ella dijo que Argentina tiene una oportunidad muy importante en un mundo que tiene hambre y depende de lo que el país, y lo voy a leer, produce en el sector agrícola, minerales, minería, gas y litio. Es decir, están otorgándole a Argentina un papel claramente, o sea, no están hablando para nada de la industrialización, sino le están otorgando un papel primario, al igual que están haciendo con Ucrania, que es la segunda deudora del FMI, y ahora está Trump con el famoso acuerdo de minerales, del que acabamos de hablar con Naya. Entonces, hay algo ahí relacionado con recursos naturales, con las tierras raras y con una cosa de la que se empezará a hablar, y ojo a esto, en los próximos meses, seguramente algo que se llama nódulos polimetálicos, que hemos estado ahí indagando con algún que otro compañero sobre este tema, con un compañero en concreto que habrá que investigar. Pero parece ser que es otro tesoro escondido en las profundidades de América Latina y que les puede interesar, que pues eso, que es estratégico, al igual que las tierras raras, ¿no? A por las que van. Entonces hay que fijarse, estudiar un poco este tema mejor, pero está claro el papel que tiene dentro de este pensamiento tanto Argentina
como Ucrania. Y de ahí todas esas visitas, todos esos acuerdos y estas declaraciones, ¿no? De estamos aquí dispuestos a ayudar, apoyar con lo que sea, ¿no? Y como dijo Cristina, apoyar el endeudamiento, ¿no? Más o menos parafraseándola, ¿no? Y el saqueo de Argentina. Sí, ahora, si cada vez que hay un gobierno de derecha en Argentina, el Fondo Monetario Internacional va a ser un desembolso de esta magnitud, digamos, el país está en una dinámica en la cual de aquí en los próximos 10, 20, 30, 50, 60 años, cualquier gobierno que asuma en la Casa Rosada tiene que sentarse a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Su primera pregunta es, ¿qué hago con semejante deuda? Y son deudas que han sido pagadas para sostener gobiernos. Digo, en el caso de Macri, Claver Carone lo dijo, es una deuda que la aprobó Macri para que pueda ser reelecto. Y en este caso, Cristalina Georgieva dice, es una deuda que estamos dando y por favor no cambien de rumbo. O sea, más explícito no puede serse. Y es una deuda que finalmente es impagable. O sea, Argentina es el principal deudor del Fondo Monetario Internacional y no tiene cómo pagar esa deuda, ni siquiera a través de una política de entrega de recursos, porque eso no salda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, por un lado hay, ¿no?, un Pero ¿estás dispositivo de seguro que no dominio. salda? ¿Estás seguro que no salda eso? O sea, entregando los recursos, porque de hecho, noticia de última hora, informa Bloomberg que Estados Unidos y Ucrania acaban de firmar ese acuerdo de minerales, lo cual Ucrania está depositada de aquí a para siempre con sus recursos naturales para el beneficio de Estados Unidos. Salvo que haya un dispositivo en el cual una entrega de recursos naturales vaya no solamente a la empresa multinacional que se lleva el dinero, sino también a las arcas del Fondo Monetario Internacional. A mí me da la impresión que quieren el pan, el queso, el jamón y todo el sándwich completo. Y me atrevo a agregar un elemento más a lo que decías, Ina, porque no solamente esta es la segunda visita que hace el Comando Sur a Ushuaia en un año, porque la anterior fue en abril del 2024 con Richardson, como nombrabas, sino que nuestro país vecino, Chile, acaba de firmar un acuerdo entre la Armada chilena y la Armada de Gran Bretaña para hacer una política de desarrollo naval conjunta. Entonces, si mirás el mapa del Atlántico Sur y el paso de océano a océano, y que está a corta distancia del Antártico, Ushuaia está a 1000 y Punta Arenas está a 1400 kilómetros, tenés como Estados Unidos del lago Atlántico y Gran Bretaña en el lago Pacífico están, digamos, en una política de avance notoria, prístina, estratégica, y si uno le suma a eso el avance que tuvieron en Panamá, bueno, hay una política muy clara también de ocupar los principales puntos que hacen a los nodos del comercio internacional. Milei para eso es lo más funcional que puede haber encontrado Donald Trump, porque lo hace y encima lo aplaude. Sabes que hace unos años estudiamos un poco acá en Uruguay el tema de la evolución de este tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Hay diferentes tipos de acuerdos, ¿no? Tenemos los acuerdos que se llaman de stand-by para equilibrar ante crisis, digamos, crisis económicas, ese tipo de acuerdos. Tenemos estos de facilidades extendidas, que son los que tiene Argentina, que son para problemas que el Fondo Monetario considera que son estructurales, ¿sí? Y acuerdos para shocks, hay diferentes líneas de financiamiento. Veamos qué está financiando el fondo. El fondo tiene esto con Argentina, que coincido con Ina, Argentina es más cara que esa deuda, pero mucho más cara. Es una economía que, o sea, es un país que tiene muchos recursos naturales. Para mí eso es clave, además de la cuestión de la sumisión política dentro de América del Sur, es importante, en un subcontinente que se liberó del Fondo Monetario Internacional durante la época de Hugo Chávez, recuerden, se fue Uruguay, se fue Brasil, se fue Argentina, es decir, cancelaron sus deudas. Ecuador, Bolivia, ni bien ganó Lenín Moreno en Ecuador, bueno, Ecuador es el cuarto deudor del fondo ahora, con 9.000 millones de dólares. Llegó a estar en cero la deuda con el fondo. ¿Sí? Entonces, tenemos este caso de Argentina, tenemos el caso de Ecuador, tenemos el caso de Ucrania, donde todo el financiamiento, prácticamente todo el financiamiento que se le dio desde los últimos años para financiar su guerra,
o en programas que están vinculados con la guerra con Rusia. Entonces, el fondo tiene una puntería que es política, pero también es un instrumento para tener países a los cuales después va a despedazar, le va a sacar todos los recursos naturales. Salió el informe, lo que estaba planteando un poco Ina, hace pocas semanas, capaz que vos lo leíste, Marquito, de que Argentina fue el país que más se desindustrializó en 2024, en el mundo, ¿sí? O sea, porque hay que sumar todas esas variables. Y mientras tanto es un país donde la propia presidenta, directora del FMI, Cristina Georgieva, dice, te vamos a dar la plata y mirá que tenés alimentos, tenés mineral, se le cae como la baba. O sea, sumás y quedas en una situación que va a ser muy difícil la salida, la recuperación de la soberanía nacional, como se logró durante el gobierno de Néstor Kirchner, va a ser muy difícil, porque ahí se reunieron muchos factores. Entre ellos se reunió el factor Venezuela en un momento de mucha solidez política del chavismo y con muchos recursos, porque tenía el petróleo a 120 por barril. Por cierto, no mencionamos dentro del marco de esa, ahora que traes a Venezuela a colación, no mencionamos a Guyana, ¿no? Hablamos de Ecuador, de Panamá, de Argentina, de todos esos como nodos, y Guyana también, que la están abrazando mucho y que claramente forma parte de la misma cadena, ¿no? Claro, sí. Forma parte de esa misma cadena. O sea, quiero aclarar una cosa, porque, a ver, el tema de la deuda no es un tema principista, como la deuda es mala per se o es buena per se. El tema es deuda para qué. Me parece que ahí está la tragedia, y ahí estuvo la tragedia de la deuda de Macri. Porque si son 45.000 millones para una inversión productiva de desarrollo nacional, para mercado interno y exportación, bueno, bienvenida sea una deuda de esta naturaleza. Ahora es deuda que se va en la timba financiera, como se dice, la bicicleta financiera, la especulación, termina en las arcas de los grandes fondos internacionales. Entonces, este dinero que llegó del Fondo Monetario Internacional para la inversión productiva del país, para fierros, como se dice en términos muy concretos, y ladrillos y producir, o para la bicicleta financiera. Bueno, cualquiera que conozca cómo está la situación económica sabe que va para bicicleta financiera. O sea, esa plata no va a estar luego reinvertida en algo. Yo creo que es esa la tragedia. Son toneladas de dólares del Fondo Monetario Internacional para sostener sistemas de especulación financiera. Entonces, después de eso queda el desierto y la entrega, ¿no? Y yo creo que Argentina ahí, en este momento, y hoy que se cumplen los 100 días de Trump, tiene un lugar muy claro, digamos, ¿no? Lo han puesto en una importancia en cuanto a país con capacidad de ofrecer un lugar en términos geoestratégicos en el sur del continente, una serie de recursos necesarios para Estados Unidos, que ya los había nombrado Richardson, y que además está feliz de ocupar ese lugar. Creo que es tal vez como junto con Nayib Bukele el que más celebra su propia posición, ¿no? Había una película de Pino Solanas de los años 90 que él hacía la cumbre de los países arrodillados, que era muy cómico porque eran todos presidentes que iban de rodillas y hablaban entre sí. Bueno, es como una mini cumbre de países arrodillados, digamos, ¿no? Entre Bukele, Milei, tristemente, pero bueno, están las cartas marcadas y sobre la mesa. Sí, en el caso de Bukele y de Milei pueden ir tranquilamente de pie, porque no es que, viste que Milei se hace poner un banquito atrás de los púlpitos. En el caso de Bukele recibe una cantidad bien bonita de dólares por cada cabeza de cada preso que se lleva a su sistema prisionero, el Secot este famoso. Milei de momento solo se endeuda. Entonces, sí, el dinero para sostener el gobierno de Milei, pero que pagarán generaciones y generaciones de argentinos. Bukele, ya poniéndonos tan sumamente cínicos, está ganando dinero, ¿no? Un negocio muy cuestionable. Eso es impactante. Pero... Eso es impactante. Ahora, eso es quiero decirte una cosa, Marquito, con respecto a lo que vos estás planteando. No es solo para qué es la deuda, es también con quién. El problema es que deberle al fondo deja de ser deuda soberana, es deuda. El fondo pone condiciones. El fondo, después de que te presta, tutela tu política económica. Eso no lo hacen ni siquiera otros organismos multilaterales.
O sea, el Banco Interamericano de Desarrollo, vos le podés pedir plata y si te la da, por ejemplo, yo qué sé, para una obra de infraestructura, de todas maneras después no se puede meter en tu política económica. Y el fondo, sobre todo en algunos acuerdos, como los stand-by o estos de facilidades especiales, pasa a controlar tu economía. Te hace misiones cada tantos meses, te exige cosas, devaluar, le dijo a Milei, ¿no? Y Ahora tuvo que vienen las devaluar. reformas. No, Ahora vienen las Milei, reformas. Milei quiso esconder que estaba devaluando. No sé cómo le llamaron, ¿no? Pero devaluó un 20%. Y quiso decir que no, que era, no sé cómo le llamó, Caputo le llamó de una manera ahí, pero que no era devaluación. Pero lo cierto es que es una devaluación y que además es muy probable que haya una devaluación posterior a las elecciones. Porque todo esto que va a suceder hasta octubre, después de las elecciones, quién sabe, ¿no? Eh, yo no sé si está, porque es bastante típico en Argentina. Te tratan de generar una suerte de primavera para llegar a las elecciones en un poquito de, con la gente con un estado de ánimo Pero el invierno mejor. está llegando, siempre winter is coming, ¿no? Sí, Como en el Juego de Tronos. Nos estamos quedando sin tiempo, muchachos. Este ha sido el miércoles de Macondo y volvemos el jueves de Macondo como Solo siempre la semana que una viene. cosita, no, Una una cosita, vale. cosita. No, pues ya que estoy, la recomiendo. La película de Pino Solana se llama El Viaje, es una película de los años 90 que de hecho es la historia de un pibe que está en Ushuaia y que viaja hasta México. Es una película hermosa y en ese medio está, del viaje está, se llama la OPA, Organización de Países Arrodillados y están todos de rodillas. Es una escena anecdótica, pero vean la película El Viaje porque Pino Solana fue un realizador y un político de primer nivel. y nada, Marco, el Gracias, programa Marco. va a quedar para ser emitido el jueves, 1 de mayo. Lo grabamos el miércoles, la gente tenga claro que, Ah, que va a yo quedar pensé que lo emitido. emitíamos hoy mismo. Bueno, entonces No, porque feliz Día del hoy Trabajador se a todos los que emite nos están viendo el el jueves, show de 1 de mayo. miércoles en Caras y Caretas. No sé si te acordás, pero tu amigo Bueno, Leandrito tiene un programa hoy en vivo dentro de minutos. échenle un ojo a este programa también, que vale la pena, como todo lo que hace mi amigo Leandrito. Hasta el jueves que viene.